Ahora que se acerquen estas fechas tan entrañables, estamos todos pensando en el cava y en el champán. Esta bebida que se suele asociar a Francia o a Cataluña. ¿Sabes que tenemos aquí en Asturias una bebida similar, hecha con manzanes? El Gasturianu os va a hablar de esta sidra espumosa. Bueno, ahora que se nos acerca la Navidad, vamos a seguir con nuestro vocabulario sidrero. Entre ellos vamos a hablar de rima, punta, degüelle, pues de estos términos en referencia a esta sidra, una sidra natural, brut, nature, que todos deberíamos probar estas Navidades y que todo el mundo debería tener en su mesa para pasarlo bien, para disfrutar. Emilio Martínez, aquí lo tenemos. Vamos con Fran, que nos va a introducir un poco también en este nuevo mundo desconocido para muchos de los asturianos. Venid conmigo, vamos, gente. Bien, bueno, ahora estamos en la bodega, en la zona donde hacemos la crianza. Está la sidra espumosa haciendo la crianza. La tenemos en las jaulas y las dejamos en crianza 11 meses. Ahora la sidra estaría en lo que se llama la posición de rima, que es cuando la sidra espumosa estaría en la posición horizontal. A los 11 meses tenemos que pasar los sedimentos que nos deja la botella de la fermentación, quedarían en la barriga, y tenemos que pasarlos al cuello para dejar la sidra en la posición de punta. El proceso de rima a punta lo pasamos en este giropalé, que ahora ya estaría en la posición de descarga. Inicialmente la jaula entra en la posición horizontal y en movimientos rotatorios que hace la máquina, en 4 horas acaba el palé en punta, con el objeto de bajar todos los sedimentos que tendríamos en la barriga de cuando la botella está haciendo la crianza, ahora los tendríamos en el cuello. Esto es un congelador de cuellos, La función, aquí lo que vamos a hacer es, en 8 minutos, congelamos el cuello, de tal forma que haríamos un tapón de hielo a la altura del sedimento. Aquí ya se está formando el hielo. El tapón de hielo se hace para 2 cosas. Una, para favorecer que cuando hagamos el degüelle nos elimine completamente el cuello del bocal los restos de las levaduras. Y 2, como ya tenemos un tapón de hielo, la botella ya la podemos poner de pie. Fíjate cómo no cae el sedimento. Bueno, ahora el degüelle, fíjate la burbuja que tenemos arriba. Tengo que abrir la chapa antes de que la burbuja me llegue adelante, porque si llega la burbuja, esta cámara de aire llegaría adelante, revolvería, ¿vale? Entonces tengo que eliminar el sedimento antes de que llegue. Ya te lo he hecho, claro. Exacto. Yo no pensé cómo era, claro. Bueno. Golpe seco. Ya. Bien, pasé el primero. Pasé el primero y bueno. No, te ha quedado perfecto. Perdí unos 5 decilitros al profesional, pero sí. Bueno. Muchas gracias, Fran. Bueno, como en este programa hay que aprender de todo, el Gasturianu va a explicaros un poco cómo hay que tomar esta sidra brut. Hay que hacerla a 2 tiempos, que es fundamental. Primero echamos en la copa, que salga la espuma, paramos, primer tiempo, y ahora nada más que empieza a bajar un poco la espuma, hacemos un segundo tiempo, que es como se debería ser. Por una vez, en vez de un culín de sidra, en copa de sidra brut. Chingi. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, gente! El Gasturianu os desea lo mejor.
para de trabajar. Yo pensé que iba a ser una estrella de rock and roll y tiene aquí trabajando. Pero bueno, luego habrá que beberla.